sigue es ahora definir algo que se llama fuerza de mortalidad, ¿sí? La fuerza de mortalidad está asociada a ese cambio instantáneo que vimos en el tiempo o en la edad, ¿no? Como se quiera ver, en una persona. Entonces, ese cambio instantáneo de una edad a otra le llamamos delta X, y ayer estábamos viendo en la ecuación 3,2,12, ¿no? Que esa probabilidad de que la edad a la muerte esté entre X y un cambio muy pequeño en X más delta X, dado que ya sobrevivía edad X, la podemos aproximar con la ecuación 3,2,12, ¿sí? Y esa aproximación veíamos ayer que pues no es otra cosa más que la definición probabilística, ¿no? Del cociente de las funciones de distribución vistos como un límite, ¿no? En donde delta X es algo muy pequeño. Entonces lo podemos ver como un límite para verlo como la derivada de la función de distribución y después aproximarla con la función de densidad. Bueno, todo eso que les digo es en palabras, ¿no? Pero ayer ya lo estuvimos escribiendo en el pizarrón. Ok, déjenme acordarme qué es lo que estábamos, en qué nos quedamos del pizarrón, ¿sí? Sí, precisamente nos quedamos en esta 3,2,12. Bueno, seguimos entonces para encontrar otras ecuaciones. Bueno, aquí abajo empieza a definir una nueva variable, ¿sí? Que en ciencias actuariales le llamamos mu de x. Ahora, ¿de dónde viene esa mu de x? Ah, bueno, aquí arriba viene un poco de la explicación de la 3,2,12, ¿no? Que vimos ayer. Pero después lo que me dice es, para cada edad x, ¿sí? Cada edad x minúscula, se puede dar el valor de la probabilidad condicional de x mayúscula a una edad exacta de x minúscula, dado que sobrevivió a esa edad, ¿no? Entonces, en palabras es mu de x, ahí lo vemos en las palabras, es el valor de la probabilidad o de la función de densidad, o la función de densidad la podemos llamar de x mayúscula a una edad exacta de x minúscula, dado que sobrevivió a esa edad, y a eso se le llama mu de x. Esa mu de x la tienen aquí ya en la 3,2,13, pero primero le están poniendo en palabras, como siempre en este libro, ¿no? Y después ya nos ponen la ecuación. Entonces, la ecuación está asociada al término que vemos en la 3,2,12, ¿no? Sin el delta X. Entonces, ese delta X, si lo hago tan pequeño, ese delta X entonces se convierte en X en realidad. Y como yo convierto a ese delta X en X, porque por eso dice que la función, estoy hablando de una función de probabilidad de la variable X mayúscula, pero a una edad exacta de X, entonces la puedo escribir como mu de X en esa 3,2,13. ¿Sí se entiende? Entonces, simplemente es usar el término de la 3,2,12 haciendo que delta X sea tan pequeño que ya es X, ¿no? Y entonces ya nada más definirla con una nueva variable que es mu de X. Esa mu de X también la puedo ver con esta ecuación de aquí abajo, que es la menos S' de X sobre S de X. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué creen que lo estén viendo así? ¿Qué es lo que creen que esté pasando de este paso a este, ¿no? Estamos usando las definiciones. Pues el denominador, pues se sabe que es la supervivencia, Muy porque bien. pues es el complemento de la función de densidad. Sí, muy bien. Entonces, ese es el denominador. ¿Y el numerador? Ajá, muy bien.
¿No es la maestra? ¿Sí? Decimos que la función de densidad, bueno, la función acumulativa es la de densidad en la derivada, pues. Entonces, si derivamos ese de x, pues nos quedaría la parte de arriba. Exacto. O sea, definimos el denominador primero como s de x y luego derivamos esa función, bueno, esa ecuación, ¿no? Para obtener entonces el numerador. Sí. No sé si quieren que lo escriba o si ya lo captaron. O sea, aquí entonces s de x es igual a 1 menos f mayúscula de x. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Luego, si yo derivo f de x, entonces la derivada de f de x mayúscula es menos s prima de x y eso es f minúscula de x. Sí, José Pablo. Perdón, maestra, una pregunta. Sí. ¿El 1 se quita por ser derivada? Sí. Sí, Ajá, ok. exacto. La derivada del 1 es 0, ¿no? Pero mira, si quieres te lo escribo para que esté Sí, es más... que como yo lo entiendo es que en vez de poner f mayúscula de x, pone 1 menos s de x. Entonces al derivar eso, se va el 1 y queda menos s prima de x, ¿no? Ah, ok, claro. Gracias. Sí. A ver, déjenme ponerlo para escribirlo más formalmente. Vamos a escribirlo acá. Sabemos que s de x es 1 menos f de x, ¿sí? Si yo pongo f de x de este lado de la ecuación, eso me da 1 menos s de x, ¿sí? Si yo derivo esta f de x, no es otra cosa más que menos s prima de x, porque la derivada de 1 es 0. Y esto de aquí no es otra cosa más que la función de densidad, ¿sí? Y entonces por eso lo ponen ahí en la ecuación 3, 2, 13 así. Es lo que me han estado diciendo, ¿no? En palabras. Entonces, bueno, escrito sería así. Ahora, ya que sabemos de dónde salió eso, aquí en el libro viene. Me voy a regresar al libro. En el libro dice, las propiedades de esa función de densidad y de 1 menos la función de distribución implican que mu de x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Por las propiedades de tanto de la función de densidad como de la de distribución. Entonces sabemos que esa mu es mayor o igual que 0. En ciencias actuariales y demografía, mu de x se le llama la fuerza de mortalidad. Pero en otras áreas, como ya vimos que en ingeniería, bioestadística, etcétera, si están hablando de algún propiedades de partes de una máquina, por ejemplo, ¿no? O sea, partes de manufactura, ¿no? O sistemas, que sería una máquina, mu de x se le puede llamar como la tasa de fallar, se me fue la palabra, pero es una tasa de fallo, ¿no? Sí, de que exista una falla. Entonces, o más en específico, dice aquí, también se le puede llamar una función de la tasa de que ocurra una falla. Entonces, nosotros le llamamos fuerza de mortalidad porque estamos hablando de personas, pero en otras áreas también se usa la mu de x y es la probabilidad de que exista una falla en ese sistema que yo estoy estudiando. Entonces, bueno, es nada más como algo para que sepan que existe en otros lados, ¿no? Pero que nosotros en realidad nos vamos a enfocar en la fuerza de mortalidad. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa? En la ecuación 3, 2, 13, recuerden que el libro siempre me da una ecuación y de ahí me la va cambiando, ¿no? Me va haciendo muchos cambios en una misma ecuación para encontrar otras fórmulas. Entonces dice, si nosotros en la 3, 2, 13 cambiamos x por y reacomodamos los términos, entonces vamos a obtener esta nueva ecuación, ¿sí? Entonces, primero cambiar x por y, para obtener
mu de y igual a menos s' de y entre s de y. Ajá. Y esa mu de y, que es esa división, la puedo todavía escribir como la derivada con respecto a y de un logaritmo de s de y. Entonces, otra vez, ¿por qué? Esa es una propiedad de cálculo, ¿no? Bueno, estamos usando el cálculo aquí. Déjenme, me voy al pizarrón. Entonces, si en la 3.2.13 cambio las variables, ¿no? Las estoy cambiando en la 3.2.13 por y, voy a tener mu de y igual a menos s' de y entre s de y, ¿sí? Ahora, ya cambié la variable, ahora podemos ver a esa mu de y como la derivada con respecto a y de un logaritmo. Le voy a poner yo ln, claro que el libro, acuérdense que es log, pero bueno, si quieren para no confundir, les pongo log, ¿sí? De s de y. ¿Por qué? Pues porque si yo hago esa derivada, ¿no? Del logaritmo, recuerden que la derivada de un logaritmo es menos 1 entre s de y, ¿no? Por la derivada de y, es como la regla de la cadena. Entonces, sí es cierto que puedo obtener la ecuación de arriba reescribiendo, ¿no? Esa mu como una derivada de un logaritmo. Ok, entonces, ¿por qué me pone esa mu menos mu de y? Pues porque entonces reacomodamos los términos, ¿no? De aquí este menos lo puedo pasar para acá, ¿no? Esta de... Perdón, me faltó un menos aquí. ¿Verdad? Ahí está el menos. Ese menos con el término de y lo puedo dejar como esta expresión. Y es la expresión que viene aquí en el libro. Entonces, este menos que me faltaba, lo paso de este lado, ¿no? Este término también me lo paso de este lado y obtengo lo que el libro me dice, lo cual veo que pues sí es cierto. ¿Sí? Entonces solamente estamos reescribiendo de forma diferente esa mu y reacomodando los términos para encontrar eso que me da el libro. Ahora, ¿por qué está haciendo ese libro? Ah, pues porque vamos a ver en la siguiente página cómo está encontrando una nueva ecuación para mu. Vámonos a la siguiente página. Me alzan la mano si tienen dudas, ¿eh? En la siguiente página me dice, ok, ahora integra ambos términos de la ecuación de x a x más n. Entonces, integra con una integral definida de x a x más n ambos lados de la ecuación. Bueno, del lado izquierdo, la integral, si la veo acá arriba, pues es la que ya me pone aquí, ¿no? Menos integral de x a x más n de mu de y de dy. Y del otro lado, ¿sí? Del otro lado tendría la integral de d logaritmo de s de y, de x a x más n. Y eso no es otra cosa más que el logaritmo de s de x más n menos el logaritmo de s de x. Otra vez el pizarrón. Ah, bueno, ¿sí lo tengo aquí? Ah, sí, perdón, no lo he quitado. Pensé que ya lo había quitado. Ok, estoy integrando ambos lados de la ecuación, ¿no? Ay. Entonces lo voy a poner la integral de x más n, menos mu de y, siguiendo aquí con mi pizarrón, con la integral de x más n de logaritmo de s de y. Del lado izquierdo, pues es lo que tiene el libro, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero del lado derecho, yo tengo un diferencial con una integral, lo cual, como la integral es la antiderivada, es el proceso inverso de la derivada, y tengo un diferencial, entonces aquí lo único que me queda es
evaluar la función en los valores que me da la integral definida, ¿no? La definición de la integral. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando yo tengo la diferencia de dos logaritmos, eso lo puedo poner como el logaritmo de la división de los dos términos del logaritmo, por propiedades del logaritmo, y entonces ya por eso el libro lo pone como logaritmo de s de x más n entre s de x. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos usando cálculo y probabilidad. Y acá, en este último término, estamos usando lo que ya sabemos de ciencias actuariales en otras páginas. S de x más n entre s de x no es otra cosa más que npx. Y entonces tengo al final el logaritmo de npx, lo cual es algo muy importante porque quiere decir, bueno, todavía no acabamos porque, ok, ya tenemos que esta integral es igual a este logaritmo. Ahora vean cómo el libro encuentra la 3,214 a partir de ahí. npx la puedo ver como el exponencial o la e elevada a la menos la integral. ¿Por qué? Porque si yo quiero despejar npx, para quitar ese logaritmo, necesito la conversión o la equivalencia a la exponencial. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo en cálculo es, así como saqué el logaritmo, así como puedo sacar logaritmos en ambos lados de una ecuación, puedo sacar exponencial en ambos lados de una ecuación, ¿no? Entonces obtengo npx igual a esa expresión 3,214. Y esa expresión 3,214 se usa mucho después en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces por eso el libro hizo todos estos cambios. Ya sabemos que mu es esto, 3,213. Sí, pero ya podemos asociar esa mu con una npx. ¿Ok? En la 3,214. ¿Van bien? A mí no me ha quedado claro por qué se llegó en la anterior a logaritmo de npx, el que encerró. En la anterior al En logaritmo. esta, arriba del 2, del sí. 3,214. ¿Por qué se llegó al logaritmo de ese corchete? No, al logaritmo de npx. Ok. Esa es por, déjate digo la ecuación. Está en la 328. Regrésate a la 328 y ahí tú sabes que tpx es s de x más t entre s de x. Entonces, si tienes n en lugar de t, solo cambia ahí la variable y entonces en lugar de tpx tienes npx. Y el logaritmo lo dejas igual, logaritmo de npx. ¿Ya la viste? La 328. Sí. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Profe, Sí. yo sí tengo una duda. Es que no entendí muy bien cómo es que llegamos de la integral al logaritmo y el corchete. Ok. No sé si te acuerdas en cálculo, cuando tienes una integral de un diferencial, las dos son complementos y entonces se cancelan. Ya no hay una integral que hacer porque tienes la integral de un diferencial. Y como la integral es el proceso inverso a la derivada, es como tener la derivada multiplicada, o más bien, hacer un proceso inverso a la derivada, pues entonces obtienes la función original. Eso es en palabras, ¿no? En cálculo. Ahora, ya formalmente en cálculo hay pues una igualdad en la que te dice que la integral de un diferencial no es otra cosa más que la función original, o la función la cual está dentro de ese diferencial. Entonces, esa es la razón por la que entonces, cuando tú integras este lado derecho de la ecuación de aquí arriba de la página 55, la integral y el diferencial se cancelan.
y entonces solo te queda el logaritmo de S de Y, pero el logaritmo de S de Y, si fuera una integral indefinida, como es una integral definida, te queda logaritmo de S de Y evaluado, o sea, es como tener el resultado de la integral, ¿no? De S de Y, ¿sí? Evaluado de X a X más N. Y entonces, como tienes que evaluar esto en estos dos valores, eso es logaritmo de S de X más N menos el logaritmo de S de X. Y ya la resta se convierte en esta división. ¿Sí te quedó más claro o no? ¿Sigues igual? Sí, sí, no, profe, me quedó muy claro. Muchísimas ¿Sí? gracias. De nada. Ok. Sigamos. Estamos en la 3.2.14. Ahora, otra vez, dice, a veces es conveniente reescribir la 3.2.14. Ya encontramos la 3.2.14, pero a veces es conveniente escribirla más bien, haciendo que S, o sea, una nueva variable, sea igual a Y menos X. ¿Sí? Si yo hago S que sea igual a Y menos X, puedo encontrar entonces a partir de la 3.2.14 la 3.2.15. Entonces, vean cómo si S es Y menos X, entonces puedo escribir en lugar de mu de Y, mu de X más S, ¿sí? Ahora voy a derivar con respecto a S, integrar con respecto a S, ajá, y los límites de la integral, en lugar de ser X y X más N, se convierten en 0 y N. ¿Qué otra cosa? Y ya, del lado izquierdo de la ecuación queda lo mismo, ¿sí? Entonces, solo es porque estamos haciendo esa conversión de S igual a Y menos X. Entonces ya nada más veo Y es S más X, X solo es X, bueno, si quiero encontrar a AX en términos de Y, porque ahora fíjense cómo, perdón, en términos de S, porque ahora vean cómo estamos integrando con respecto a S, tengo que encontrar los nuevos límites de S, ¿no? Eso también lo vemos en cálculo. Entonces, antes integraba con respecto a Y, los límites eran de X más N. Ahora cambia la variable y ahora quieres en términos de S, ¿cuáles son los límites a integrar? Ah, bueno, pues ahora Y antes era X, entonces ahora S es X menos X, por eso es 0. Y Y antes era X más N, ahora es X más N menos X, me queda solamente N. ¿Sí? Es como encontrar los nuevos límites. Es cuando hacíamos integrales por sustitución. Hacemos un cambio de variable y entonces también cambian los límites de la integral con la nueva variable. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Ya se quedaron como que ahora qué, ¿eso qué es? Estamos usando cálculo. Yo personalmente no me acuerdo, pero no sé qué opinan los demás. Yo tampoco entendí muy bien lo de... Yo tampoco, maestra, no recuerdo bien. Ok. A ver, entonces, vamos a hacerlo en el pizarrón. Les digo que en este curso usamos ya muchas herramientas de otros cursos, entonces sí hay que estarse acordando de todas las materias previas, ¿no? A ver. Fíjense, tenemos me voy a enfocar en la integral. Tenemos una integral de X a X más N, y aquí tengo un mu de Y y estoy integrando con respecto a Y. Entonces, mi variable en este caso es Y. Ahora,
esa integral la estoy reescribiendo con una nueva variable, con S. Y aquí voy a tener mu de x más S, ¿sí? Entonces, yo ya no puedo poner aquí x y x más n, ya no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque esos límites de la integral eran para integrar con respecto a y. Si yo hago un cambio de variable, tengo que ver ahora cuáles son los nuevos límites con respecto a esa nueva variable que es S. Entonces, fíjense, aquí, esto lo voy a borrar. Aquí, ¿sí? S me están diciendo que ahora es y menos x. Ajá. Ahora, la y, para saber cuáles son los límites de S, ¿sí? El límite inferior de la integral va a ser S igual, esta y, ya no le pongo y, ya le pongo el valor que tenía y antes. Y la voy a integrar de x, ¿sí? Entonces ahora y es x, ajá, porque ese es el límite inferior que estoy buscando. Y yo quiero saber ahora S cuál es su límite inferior. Si el límite inferior de y era x, lo pongo en S y esto me da 0. Entonces, por eso aquí pongo un 0. Ajá. Ahora veo el límite superior. El límite superior, entonces ahora S es y menos x, pero y, lo pongo con otro color, es x más n. Entonces pongo aquí x más n, porque ya y ya no es y, ya es x más n. Y entonces aquí le pongo menos x. Esto, por lo tanto, haciendo ya x menos x0, me da solamente n. Y por eso este límite lo pongo aquí arriba, n. ¿Se entiende mejor? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Entonces así encontramos los nuevos límites de la integral. Cambiando la variable, también se deben cambiar los límites. Déjenme anotar rápido algo para que no se me olvide aquí. El menos x que se le está restando es porque S es igual a y menos x, ¿verdad? A ver, otra vez, perdón, ¿qué pasó? El menos x que se les están restando los dos límites, el inferior y el superior, Ajá, es porque quedamos que S es igual a y menos x, ¿no? exacto, Ok, exactamente. Eso me lo da el libro, ¿no? Eso ya, el libro me dice, ahora es esto y ahora encuentra los nuevos límites, sí, gracias, gracias. sí. Ok. Bueno, seguimos. Sí, Marco. Solo una pregunta. Entonces, en sí, ¿en qué nos sirve bueno, la S como que va o cómo nos va a utilizar, cómo nos va a servir la S más bien? Sí. Em, la S, ok, buena pregunta. Entonces, vamos a seguir porque acá abajo vas a ver en el libro. Sí, porque luego dices, bueno, ¿por qué hace tanta cosa el libro, no? O sea, ya que deje una ecuación y ya con esa ecuación ya le seguimos, no. Mira, acá abajo te está diciendo, ok, ya cambié la variable, ya encontré la 3215. Entonces, lo que dice aquí es, en particular, si cambiamos la notación para seguir usando lo que hemos visto en la 326, ¿no? 326, regrésense a su libro, ¿no? Y la 326 está en la página 53, es cuando vimos el caso específico de XP0. Entonces,
para seguir con esa propuesta de que X sea 0 y entonces encontrar cuánto sería esa XP0 en términos de la mu que hemos estado viendo, pues entonces aquí podemos poner que XP0 es esta exponencial. ¿Por qué? Pues porque lo veo acá arriba, ¿no? ¿Qué pasa si ahora X es 0, le pongo acá el 0, pues me queda la S, aquí en lugar de tener N tengo X, entonces aquí en esta N se convierte en X, entonces hago esos cambios pues de números y de variables, ¿no? Y entonces esa exponencial yo sé que es igual a S de X. ¿Por qué sé eso? Porque en la 326 vimos que XP0 era igual a S de X. Entonces, ¿por qué hizo eso Marco? Pues porque lo que quiere encontrar es una nueva forma de ver S de X. O sea, todo esto empezó con mu de X en términos de su función, de la función de densidad de X mayúscula, ¿no? Bueno, pero después encontramos cómo esa mu de X me sirve para encontrar NPX. Ya lo vimos en las otras ecuaciones. Ok, ahora, cambiando la variable a S, yo puedo ver cómo en lugar de encontrar P, puedo encontrar S de X nada más, simplemente S de X, para encontrar la 3216. Y luego de eso, podemos encontrar la 3217 haciendo 1 menos esa S de X, ¿no? Para encontrar entonces la función de distribución de X mayúscula. Y luego en la 3218, lo que hacen es encontrar la función de densidad. Entonces, ¿para qué me sirve? Para encontrar S de X, sería la respuesta. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces ya vieron aquí 3 nuevas ecuaciones, 3216, 3217, 3218. La 3217, como les digo, es nada más 1 menos la 3216, y para encontrar la 3218, lo que hacen es derivar la 3217, ¿sí? La derivada no es otra cosa más que la función de densidad, y entonces, ¿cuál es la derivada de la parte derecha de la 3217? Esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que es la derivada de una exponencial, es la exponencial con la regla de la cadena por la derivada de su exponente, ¿no? La derivada del exponente, como estoy haciendo derivada de una integral, pues no es otra cosa más que la función dentro de la integral, que sería mu de X. Entonces, en la 3218 están usando la regla de la cadena, y después encontramos que esa exponencial no es otra cosa más que XP0, por lo tanto, la función de densidad de X, ya la habíamos visto cómo se podía definir en otras ecuaciones, pero ahora encontramos que también la puedo definir en términos de mu. Entonces, en términos de mu estamos sacando varias cosas, ¿no? Ahí. ¿Qué más? Bueno, luego, para ver la 3219, lo que dice es, de la 324, noten, hay que observar que f de t de x es tqx. Entonces, regrésense a la 324, ¿sí? Y en la 324 pueden ver cómo tqx la definimos como la probabilidad de que t de x fuera menor o igual que t. Por lo tanto, eso es la función de distribución, ¿no? De tx. Ok. Si notamos eso de la 324, podemos definir entonces a la función de densidad de t de x como la derivada de esa tqx. ¿Sí? Y la derivada de tqx que están poniendo aquí no es otra cosa más que la derivada de 1 menos s de x más t entre s de x. Eso ya lo habíamos visto en otra ecuación. La derivada de esto, ¿qué se hace? Pues se hace la derivada de un 1 es 0,
y la derivada de un cociente. ¿Sí? Hago la derivada de un cociente, a nada más que vean cómo estoy derivando con respecto a t. ¿Sí? Entonces, si derivo con respecto a t, esta s de x se convierte en una constante. Por lo tanto, solo me queda derivar el numerador, ¿no? Y ya que derivo el numerador, multiplico por un 1, que serían esta s de x más t y esa s de x más t, para encontrar la 3, 2, 19. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a t de esta resta es 0 menos 1 entre s de x por s' de x más t. Lo multiplico por un 1, que serían este término de aquí con este término, y entonces obtengo la 3, 2, 19. ¿Sí? Vean cómo entonces encontramos la función de densidad de t con respecto a μ. ¿Sí? Ok, ahora. Aquí entonces se detienen un momento en el libro para decir, este término que acabamos de encontrar con un diferencial de dt es la probabilidad de que x muera entre t y t más dt. ¿Sí? Entonces, el término con el diferencial de t es la probabilidad de que x muera entre x, o más bien, perdón, entre t y t más dt. Ahora, véanlo desde acá arriba. Eso se puede ver desde acá arriba, ¿sí? Si yo veo el diferencial de t en esta ecuación 3, 2, 19 abajo, ¿sí? O sea, paso este diferencial de t del lado derecho de la ecuación, lo que estoy diciendo es que estoy hablando en palabras de qué es tqx. Ajá. Y tqx, pues ya lo habíamos visto, no es otra cosa más que la probabilidad de que x muera entre t y t más dt. Ahora, eso también se puede ver aquí en esta expresión, ¿no? Tpx es que sobreviva de edad x a x más t y multiplicado por la mu, recuerden, para acordarse qué es la mu, porque desde el principio la definimos en palabras como algo, ¿no? Como la fuerza de mortalidad. Lo que estamos diciendo con la multiplicación de tpx con mu es, primero, que la probabilidad de que sobrevivo de edad x a x más t y que muera en el siguiente instante en t más dt. ¿Sí lo ven? O sea, esa mu es la fuerza de mortalidad que me indica la probabilidad de morir en el siguiente instante. ¿Por qué? Porque así la definimos desde el principio. Ajá. Entonces, si yo tengo mu x más t, estoy diciendo que ya sobreviví a edad x más t y ahora la probabilidad de morir en el siguiente instante, que sería de un t más delta t, podríamos verlo así, pero en este caso lo ponemos como un diferencial de t. Eso también me indica la probabilidad instantánea. ¿Sí? Ok, y otra cosa que definen entonces es, por lo tanto, la integral de esta expresión con el diferencial de 0 a infinito debe ser 1. ¿A alguien se le ocurre por qué debe ser 1 en palabras? Porque es la función de densidad, ¿no? Y la suma de las probabilidades debe dar 1. Bueno, Ok. de todas las probabilidades, pues. Sí, me lo dijiste en términos probabilísticos, muy bien. Ahora, en términos actuariales, ¿alguien en palabras me lo puede decir? De casualidad es de que en algún punto de su vida se tiene que morir.
Exactamente es eso, Jesús Eduardo. Muy bien, ¿sí? En términos actuariales es, pues yo voy a sumar todas las probabilidades de que sobreviva a edad X más T y muera en algún instante después. Pues eso va a ser 1, porque sí tengo que morir, ¿no? No soy inmortal, entonces voy a morir en algún momento. Y si eso lo integro de 0 a infinito, pues es 1. Sí, entonces tienen las dos explicaciones, la explicación probabilística y la explicación actuarial, ¿no? En palabras. Entonces, si es cierta esa integral, vean cómo muchas expresiones que se definen en este libro son intuitivas, ¿no? Bueno. Aquí dice, entonces, de la 3,219 podemos definir la 3,220. ¿Por qué? Pues porque aquí están derivando, ¿no? Derivando 1 menos TPX, que no es otra cosa más que la derivada de acá arriba, de la 3,219 que escribimos desde el principio. Entonces, la derivada de 1 menos TPX es la derivada de TQX, ¿no? Y esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a t de TPX. ¿Por qué? Pues porque aquí lo vemos, la derivada de 1 es 0 y la derivada del otro lo dejo aquí expresado. Y esta derivada de TPX, bueno, menos la derivada con respecto a t de TPX, no es otra cosa más que el término que encontramos arriba. Ajá. Ok. Dice aquí que esta forma equivalente de expresar esta derivada es muy usada o usada en muchos desarrollos de la matemática actuarial. Ajá. Y después, en la siguiente página, empiezan a decir, pues, varias propiedades, ¿no? Varias propiedades de algunos de estos términos de la 3,220. Por ejemplo, el límite cuando n tiene infinito de npx es 0. Entonces, otra vez, en palabras, en ciencias actuariales, porque eso es cierto. A ver. Porque no puede vivir hasta, o sea, para siempre, pues. Muy bien. Sí, Jesús Ricardo. O sea, aquí lo que me está diciendo esta expresión es que si n es infinito, entonces yo estaría hablando de la probabilidad de sobrevivir de x a x hasta infinito. Pues no, eso es 0. Muy bien. Ya lo están viendo en matemáticas actuariales. Luego, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de menos logaritmo de npx va a ser infinito. ¿Por qué? Pues por lo de arriba, ¿no? npx, el límite es 0. Y si yo tengo menos logaritmo de 0, pues eso no existe. Y bueno, y en el libro le ponen la expresión infinita, ¿no? Por lo tanto, también podríamos entonces definir que el límite de n que tiende a infinito de esta integral es infinito. Ajá, entonces son 3 como propiedades que podemos deducir con todo lo que ya hemos estado definiendo. Ajá. Dice, todo lo que hemos encontrado en esta sección se resume en la tabla 321. Entonces, aquí viene su primer, bueno, sí creo que sí es la primera tabla que pueden sacar en el examen como formulario, ¿sí? O sea, su formulario va a consistir en las tablas que nos dé el Bowers como resumen de todo lo que hemos encontrado. Entonces, no se lo tienen que aprender de memoria, aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, aquí les están indicando cómo se interpreta esta tabla. Ok, aquí estamos hablando, para empezar, de funciones de probabilidad
para la variable aleatoria X, que es la edad a la muerte, ¿sí? Entonces, dice, para estas condiciones, por ejemplo, vamos a ver la primera línea. Para la condición de que X sea menor que 0, ¿sí? La función de distribución es 0. La función de sobrevivencia es 1. Vean, estamos hablando de X menor que 0. Ajá. La función de densidad es 0 y la función, la fuerza de mortalidad es 0. Cuando X es exactamente 0, entonces vienen otras condiciones. Aquí, en este caso, la función de densidad no estaría definida, la fuerza de mortalidad tampoco, y tendríamos estos dos valores aquí. Cuando X es mayor o igual que 0, la función de distribución únicamente podríamos decir que es no decreciente, ¿sí? La función de sobrevivencia podríamos decir que es no creciente, mientras que la función de densidad es mayor o igual que 0 y la fuerza de mortalidad mayor o igual que 0. Y así se lee todo. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a infinito? Ah, bueno, pues la función de distribución sería 1, etcétera. Y acá, esta parte de abajo, ¿sí? Este es diferente porque aquí les dice, ok, ¿cómo puedo ver a la función de distribución con respecto a la función de distribución? Ah, pues es ella misma, ¿no? ¿Cómo puedo ver a la función de distribución en términos de la función de sobrevivencia? Ah, bueno, S de X es 1 menos F de X mayúscula. F minúscula de X es la derivada de F mayúscula de X. Y la fuerza de mortalidad es igual a F mayúscula prima de X, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las funciones que estuvimos definiendo, ¿cómo se definen en términos de estas 4 que están acá arriba? Entonces, es algo muy útil porque entonces ya no me tengo que aprender esto, ya lo puedo ver aquí en una fórmula, ¿sí? Vean cómo no hemos estado viendo ningún ejercicio aplicado. Todo lo que estamos viendo es teórico, ¿sí? En la siguiente sección es donde vamos a empezar a ver ya ahora sí ejercicios ya aplicados y ya para ver todo esto para qué me sirve, porque solamente lo hemos visto en ecuaciones. Pero acuérdense que este curso es aplicar todo lo que vemos, aplicarlo a situaciones de la vida real. Ok, bueno, ya se me acabó la hora, entonces terminamos esta sección por hoy y mañana empezamos a ver la 3.3. ¿Ok? ¿Alguna duda? Maestra. Sí.